Listo. Me estábamos platicando sobre Sí, este problema que presenta el chiquitín. Recuerden que los niños pueden ser selectivos para hablar o no hablar. Si el niño ni con sus compañeros está queriendo hablar, no habla con ellos tampoco. no, Nadie, no hay ni una persona con la que él se siente identificado que quiera hablar. un poco con su papá, pero puro sonido de papá, leche, sí, nada más. Balbucea, decir, por ejemplo, dam, Mm, o sea, que no diga palabras, pero no, he tratado de ponerles canciones durante las actividades, pero sí escucha el sonido de movimiento, sí, sí lo baila, pero no, no trata de hacer el babuceo, no, no le veo esa intención. ok. En el proceso del lenguaje hay un área que se llama el área de Broca, que es la que se encarga de la estructura del lenguaje, de como memorizar el lenguaje, pasarlo por diferentes etapas para poderlo reproducir. A lo mejor sí tiene todo el lenguaje en su cabecita, pero a la hora de quererlo externar, sea el problema, ¿sí? Si en casa no se le como estimula a que tiene que hablar, si todo se le da, pues no hay necesidad del habla. Pero ya que en la escuela no esté hablando, nos está diciendo que hay un problema realmente fisiológico que no le está permitiendo comunicarse al niño, ¿sí? Tú dices, dice Ujú. mamá, digo, dice papá, dice leche, varias palabras quiere decir que sí puede imitar sonidos. Más bien a lo mejor el niño ya es selectivo a no querer hablar. Y ni aunque lo Ujú. motives, ni aunque juegues con él, el niño va a querer hablar. Ahí puedes ir con un especialista en el lenguaje a que te diagnostique nada más si hay algún problema, por ejemplo, de... Lo que se me hace extraño es que no balbucee. Por ejemplo, hay niños que dicen, da, 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 da. O sea, quieren hacer como Ujú. la entonación de una comunicación, aunque no digan nada. Pero si ni eso hace, quiere decir que No, literal hay un problema ya. Porque hay niños que lo primero que hacen es imitar y él no, ni siquiera está imitando. Ha logrado no, decir 3, 4 palabras, que ya es un avance, pero sí, entonces sí se necesita especial atención para revisar dónde está el problema en la reproducción del lenguaje, porque me queda claro que si entiende órdenes, es porque todas esas palabras las tiene en su cerebro, pero si no las puede reproducir, ahí es el problema donde nosotros tenemos que intervenir, ¿sí? Pero ya es médicamente, ya no es psicológico ni emocional ni pedagógicamente. Ya estamos hablando de que requiere atención especial para que ellos nos diagnostiquen si nosotros podemos con estimulación ayudarnos o si requiere otro tipo de apoyo. ¿cómo se llaman los especialistas en el lenguaje? Son especialistas en lenguaje. Así no, no tienen un... Ok, muchas gracias. No, de nada. Igual lo puedes como revisar esta parte, pues de cuando el niño, dice la mamá que el niño es flojo, no es flojo, Ujú. el niño tonaría una conversación, ¿sí? Hay niños que, y no le entendiste nada, pero según él, ya dijo lo que quería decir. Pero si el niño tiene toda la conversación, pero no la puede llevar a cabo, es ahí donde se debe de revisar. Si el niño escucha bien, si sigue la música, no hay problemas auditivos. Entonces vamos descartando que no es ni emocional, ni es psicológico, ni es de atención, ni auditivo, que tiene que ver más con la expresión, ¿sí? Del niño lo que quiere hablar. Entonces ya requiere un Ujú. especialista en el área del lenguaje.
Ok, muchas gracias. No, de nada. Entonces, el día de hoy ya revisamos lo que es la etapa prelógica del lenguaje. Ya revisamos, denme un segundo, voy a proyectar. El siguiente tema es la estrategia para el aprendizaje, estrategias de sintaxis, morfología, semántica y comprensión del lenguaje. Miguel, ¿puedes ayudarme por favor a leer? Sí, maestra, a partir de, bueno, ¿hasta qué punto? ¿O todo? Nada más el primer punto, por favor. Ok. Morfología. La morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. Gracias. ¿Qué entendiste por este concepto, Miguel? A ver. Pues me imagino que como explicar ahora sí cómo se forman las palabras, ¿no? Como en el diccionario que aparece una partecita como morfología, que es morfo y logía o algo así. A eso me quisiera dar a entender. Gracias. Es correcto, Miguel. La morfología se encarga del estudio de la forma de la palabra. Por ejemplo, una palabra que es de otro país y nosotros la llevamos a nuestro vocabulario, o una palabra que es de nuestro lenguaje y nosotros la dividimos. Todo lo que es estudiar la forma de la palabra se encarga la morfología. Se divide en lexemas y en morfemas. Los lexemas significa, bueno, aportan el significado de la palabra, es la raíz de la palabra. Lo puede ser el panadero. El panadero es la persona que gracias a al morfema de la palabra podemos ver que dice pan dentro de la palabra, entonces el lexema es pan, ¿sí? Así que con eso sabemos que la raíz es pan y panadero es la persona que se dedica a vender pan, ¿sí? Por ejemplo, azulado, el eczema vuelve a ser azul, ¿sí? Y azulado ya es una palabra compuesta, puesto que el eczema es azul. Sabemos que parte de azul, la raíz es azul. Por otra parte, los morfemas aportan significado gramatical como preposiciones de artículos, conjunciones, afijos, ¿sí? Que le dan a cada palabra. Si yo digo anormal, anormal, estoy diciendo que la A A significa sin, ¿sí? Sin normalidad. Quiere decir que algo anormal no está dentro de lo normal. Si nosotros conocemos lo que son los sufijos, los prefijos y conocemos la raíz de la palabra, podemos muchas palabras que no conocemos darle un significado de acuerdo a esta estructura de la palabra como tal. ¿Sí? Entonces, la morfología tiene tres funciones: categorizar la palabra de acuerdo a la función, estudiar las variaciones de la forma y explica cuál es la definición de la palabra, ¿sí? Para explicar de manera más completa, la morfología también puede integrarse a la sintaxis en una disciplina
como la morfosintaxis, que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero en general, la morfología es el estudio de la palabra, la raíz de la palabra, ¿sí? El significado real de la palabra para poderla nosotros, toda la palabra dividirla, saber si tiene prefijos, si tiene sufijos, si tiene raíz, de dónde es, si es griega, si es latín, de dónde parte esta palabra que nosotros estamos adecuando a nuestro vocabulario para poder entender el significado. La sintaxis. Hernán, ¿me ayudas, por favor? Dice la sintaxis. Sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. La palabra sintaxis procede del latín sintaxis, significa ordenar y coordinar. Gracias. Ok, ¿sigo? Sí, por favor, una más. Ok. A través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones a fin de expresar el contenido de un discurso o concepto de... Ay, se me... se me movió. Gracias. Ay, ¿quién me está poniendo rayitas? Va, Ya está. déjame. Bueno, no afectan en nada las rayitas. La sintaxis, como bien lo comentaba su compañero, perdón, ay, se me atoró. Esta nos va a explicar cómo se acomoda cómo se coordina, cómo se ordena una palabra, una oración, ¿sí? Cómo, por ejemplo, hacer, según el orden, el tipo de oración que queremos hacer nosotros. Si va a llevar verbo, predicado, sujeto, sustantivo, artículos, preposiciones, como el orden en que debe de ir cada uno de ellos es como nos maneja la sintaxis. Su principal función es el orden correcto, a fin de que las frases expresen ideas de manera correcta. Nosotros podemos decir que en el inglés, por decirlo de una forma, tienen el acomodo como diferente al español, ¿no? Ellos ponen el adjetivo, por ejemplo, en vez de decir la casa es rosa, ellos meten el rosa antes del objeto, ¿sí? Perdón. Entonces, para eso, ese es el trabajo de la sintaxis, darle un reacomodo para que tenga esta función. Muchas veces los niños pequeños, hablando de 3 años en adelante, no tienen todavía el conocimiento correcto de una sintaxis, ya que pueden cometer errores, por ejemplo, se comen los artículos, las preposiciones y no hacen el uso correcto de la lengua, ¿sí? Entonces, ese es el uso correcto de la sintaxis, el acomodo ideal. El tema anterior que vimos que fue los morfemas o la morfología, habla sobre el origen de la palabra, conocer el origen de la palabra. La sintaxis, el acomodo de la palabra, ¿sí? Por ello, la sintaxis es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de la palabra para definir las reglas gramaticales que deben de cumplir las personas para poder expresar las ideas. Estos temas, ya lo que continúa, vamos a revisar pues más a detalle lo que es la semántica,
lo que es la morfología, lo que es cómo juega la sintaxis y la semántica, pero ya lo van a exponer más adelante. Lo que vamos a ver hasta el día de hoy, permítanme un segundo. Perdón. Lo que me interesa ahorita hacer en lo que resta de la clase es ponernos de acuerdo porque la próxima clase me maneja fecha de examen. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un examen. ¿Cómo se va a hacer el examen? Como me comentaron que no van a querer hacerlo de forma presencial, pues lo vamos a hacer en línea. Ahí estoy. No, pero no debes de salir. Debe de ser en línea. Así que el examen va a ser de la siguiente forma. Esta es mi propuesta. Ahí. Hemos revisado varios temas. Mi propuesta de examen es que hagamos una charla sobre estos temas que hemos revisado y, por ejemplo, platicar. A ver, Dani, tú dime, por favor, cómo has vivido el ver cómo adquieren el lenguaje desde tu perspectiva, ¿no? Tu experiencia. Y Dani nos platique cómo ella ha visto la adquisición del lenguaje. Y con eso ella ya me está dando su examen, ¿sí? Ya lo está solucionando. ¿Por qué? Porque va a retomar temas que hemos estado revisando, ¿sí? Por ejemplo, Miguel, platícame cómo ves tú el adoptar la palabra ok, la palabra, hay personas que utilizan otras, como, ¿qué digo? Pool party, vamos a pensar así, ¿no? Vamos a tener una pool party y ya lo hacen como muy natural y ese no es una palabra que sea en castellano, sino se admite el inglés al español y ya la adoptamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu enfoque, ¿no? Y de esta forma, hacer el examen que sea una plática oral y yo poder reportar que vamos a hacer un examen oral aquí en clase. Esa es mi propuesta. La propuesta 2 es hacer un examen escrito. Yo hago un Google Forms, les subo la liga y ustedes me hacen favor de contestarlo. Yo apoyo la primera propuesta. Gracias, Dani. Sí, maestra, yo también. Ale también. Hernán. Sí, también la Por primera. 3. Bueno, ya por Sí, de 4. acuerdo. El primero. Gracias. Bueno, 5. Maestra, pero Ay, yo nunca faltaba tuve, yo. no tuve tema a exponer. ¿Cómo le hacemos ahí o cómo lo, o sea, ya no? No te preocupes, Hernán. La calificación de la exposición se va a dar hasta el final del cuatrimestre. ¿Sí? Ok, No perfecto. se evalúa, nada más en esta etapa se evalúan los trabajos que fue el que me entregaron la semana pasada. Es todo lo que Ok. se va a evaluar, la participación y la asistencia como participación, es todo lo que se va a evaluar, el trabajo y eso, ¿sí? Perfecto. Y obviamente el examen, que por ejemplo, si yo te hablo sobre lo que es los elementos de la comunicación que lo vimos la clase pasada, y tú no sabes qué es un emisor, un receptor, el mensaje, el código y la retroalimentación, que son los elementos de la comunicación, pues ahí sí va a haber como que no estuviste revisando los temas, ¿no? Entonces, Perfecto. eso sería. Pero, por ejemplo, yo te digo, a ver, Hernán, yo le comunico a mi esposo que tengo hambre, pero él no me entiende, chalalala, dime dónde está el problema y tú me solucionas sin problema. Quiere decir que manejas los contenidos, ¿va? Ya que va. Ya la próxima clase no, sino hasta la otra, ya te doy tema de exposición y tú ya expones. Perfecto. Me late. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. No, maestra, ninguna.
Ok, tengo entendido que todos votaron a que no fuera presencial, ¿verdad? Así es. Sí. Les comento porque el director me hizo favor de comunicarme los grupos que querían que nos presentáramos en la escuela la próxima semana y su grupo no aparecía. Entonces me quedó claro que ustedes no quisieron presentarse. O si alguno de ustedes se quiere presentar, hacemos la clase presencial y no la hacemos en línea. Pero tengo entendido que todos votaron porque fuera en línea, ¿verdad? Sí, Ok. Pues de hecho yo no voté nada. ¿Por qué, Hernán? Tienes tu derecho a hacer voto. Maestra, yo me llamo Miguel. Ah, Miguel, perdón, es que se me prendió el audio de Hernán y creí que había hablado Hernán. Pues yo creí que, pues no sé, como nos íbamos a poner de acuerdo o algo así los compañeros para tomar una decisión, porque pues realmente de qué nos servía que 3 quisieran ir, 3 no, y que uno no supiera. Entonces iba a estar ahí el conflicto. Yo esperaba que nos pusiéramos de acuerdo, pero nadie lo hizo nada. Y pues al final ya de repente mandaron mensaje que no nos íbamos a ver y pues ya ni para qué moverle. No sé cómo lo manejaron, Miguel, pero tengo entendido que les dieron como una liga o algo así para que se comunicaran o que por WhatsApp, no sé cómo lo hicieron. A mí solamente me dijeron qué grupos sí se presentan y qué grupos no se presentan. Entonces su grupo me parece que no se presenta. De todas maneras, yo voy a estar en las instalaciones porque mis otros grupos sí se van a presentar. Entonces yo hoy voy a estar, pero la clase la voy a llevar desde allá y va a ser en línea por la parte de que necesitamos hacer el examen para que sea el examen como más relajado y no sea como tenso. Nada más les pido que las anotaciones que hicieron en sus cuadernos las revisen, porque les voy a hacer preguntas detonantes y ya ustedes van a participar y de acuerdo a su participación y su experiencia es como se va a calificar el examen, ¿va? Sí, maestra, está bien. ¿Tienen alguna duda? no, maestra, ninguna. Ok. Podemos, hasta aquí sería el examen. ¿Qué sería el examen? Lo que es morfología, lo que es sintaxis, que uno es la forma de la palabra y el otro es cómo se acomoda la palabra, en qué lugar va. Lo que hemos revisado del prelenguaje, lo que hemos revisado de qué etapa, el niño a qué etapa debe de decir, cuáles son los hitos en cada etapa. Eso sería como lo más importante que hemos visto y que sería como la comunicación, cómo se da la comunicación, la interiorización del objeto, del habla, ¿sí? Y a partir de eso es como vamos a hacer el examen. Yo les hago unas preguntas pequeñas, no nada complicado, y ustedes de acuerdo a su experiencia me las contestan. Con eso yo califico el examen, ¿va? Yo voy a reportar entonces en un momento que el examen va a ser de forma oral y la vamos a llevar a cabo la próxima clase en línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto. Denme un segundito.
Bueno, continuamos entonces con la explicación. Esta de semántica ya no viene en el examen, solamente morfología y sintaxis, ¿va? Esto ya va a partir del la próxima evaluación. La semántica se denomina como la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y las expresiones, es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. La semántica se encarga de estudiar la connotación y denotación de las palabras. Cuando el mensaje se expresa objetivamente, se dice que contiene, que significa lo que quiere decir en especial, ¿sí? Una comunicación objetiva le da valor a lo que estás hablando, gestos, todo. La semántica evalúa no solo lo que dices, sino cómo lo expresas. El estudio de esta palabra puede estar dividido en diferentes aspectos. Sabemos lo que son los sinónimos, sabemos lo que son los antónimos, sabemos lo que es la polisemia y la que es la homonimia. Se los voy a explicar. La sinonimia nos habla sobre palabras que tienen el mismo significado. Por ejemplo, grande, todo lo que sea igual. Por ejemplo, les decía, grande, ultra, jumbo, todo eso nos está haciendo referencia a que es un elemento grande, ¿sí? A decir pequeño, chiquito, diminuto, son sinónimos de la misma palabra, pero nos hace referencia a lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, desplomarse, caerse, derrumbarse, son sinónimos que uno utiliza cuando quiere referenciar a algo que se derribó, ¿sí? Lo antónimo es por el otro lado de la moneda, significa lo contrario de lo que estamos diciendo. Si yo digo frío, pues es caliente. Si yo digo alto, pues es pequeño. Eso es el significado opuesto de la palabra. Cuando hablamos de polisemia, es cuando a una palabra le puedes dar muchos significados. Por ejemplo, pata. Puede ser la pata de un perro, la pata de una mesa, puede ser... La hembra del hay pato. personas que le utilizan como echar pata, ¿no? O sea, le pueden dar a una palabra muchos significados, por eso le llaman polisemia, porque poli significa muchos, ¿sí? Y semia, significado. La homonimia es la palabra que se suena igual, pero se escribe diferente, ¿sí? Es la semejanza de significados, pero presenta variación en la escritura. Por ejemplo, si yo digo tubo, permítanme, déjenme. Si yo digo tubo y no especifico con un contexto, no me van a entender si es un tubo de agua o que tuvo algo de tener. Si yo digo basta o digo basta, basta con V. ¿En serio? Sí, ya vi que te pegó, hijo. Se están portando malísimo mis hijos. Yo creo que no va a haber regalos el día de hoy porque se están portando muy mal. Yo no sé qué hacen aquí, primero, y segundo, porque están portando así, pero bueno. Les comentaba, basta con V o basta con B de labio dental. Significan cosas diferentes y si no hay un contexto, no podremos entender lo que quiere decir. Hasta aquí me maneja, ya nos quedan menos de 10 minutos para la clase.
¿Tienen alguna duda sobre esta parte de la semántica que estamos revisando? Les comento, esto no va a venir en el examen, esto parte hacia el segundo periodo, ¿va? Ok, maestra, no, todo está claro. Le tomé una captura porque sí me llamó la atención eso de la sinonimia y la antonimia y eso. Sí, lo vamos a ver más adelante, yo creo, no la próxima clase porque la próxima clase va a ser examen, sino hasta la siguiente clase posterior al examen para verlo a detalle cada uno de ellos, ¿va? Sí, maestro. Va, me parece bien. Entonces, con la forma del examen no hay dudas, nos vemos en línea en la próxima clase. Les pido por favor nada más repasen los temas que hemos revisado para poder que sea una conversación y esto tomarlo como un examen oral, ¿va? Sí, Sí, maestra. Maestra, Si me lo permiten, concluiríamos la clase. No sé por qué mi niñera no está, tanto que aquí están las crías. Necesito revisar qué hacen aquí. Faltan 8 minutos para que se acabe la clase, pero me gustaría terminarla ya para revisar qué está pasando, si me lo permiten. no se preocupe, sí, no maestra, se ya extraño a su Claro, mamá. maestra. Muchas Ya gracias. quieren a mamá. Y una disculpa. Ay, hasta luego. No, maestra, no se Son preocupe. los gajes del oficio, maestra, no se preocupe. Sí, gracias. Lo que me preocupa es que hay una niñera que los está cuidando, entonces necesito saber dónde está la niñera y qué está pasando, ¿verdad? Entonces, pero bueno, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. Nos conectamos para el examen. Terminando el examen, se desconectan sin problema y hasta la próxima clase continuaríamos con la clase. No me entregan nada esta semana puesto que no hemos terminado los temas, ¿va? Va Muy que va, bien, maestro. maestra. Bonita tarde. Igualmente, Gracias, coman algo maestra. rico. Hasta luego. Gracias.